Bueno, hoy, como hacemos habitualmente, vamos a meditar en algún salmo o cualquier porción de la palabra que Dios ponga en el corazón de alguno de ustedes, hermanos, y se levanta y lo dice. ¿Algún texto en especial? Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 32, 26, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En los tiempos de Jeremías, los reinos habían sido divididos. El reino del norte había sido llevado cautivo a Siria, precisamente por la desobediencia a Dios, pero ese reino desde el principio se veía que venía mal. Como ellos vieron que la fuerza política no era suficiente para contener una nación que había sido marcada por la presencia de Dios en todo momento, una nación que Dios había dividido el mar en dos para hacerles cruzar a una tierra que ellos nunca pensaron tomar. Sin embargo, no fueron ellos, fue la mano de Dios, detrás de hombres como Moisés y como Josué, lo que hicieron posible. Y digo Moisés y Josué porque fueron hombres que fueron extraordinarios en su generación. Recordemos que Israel en tiempos de Moisés era un constante ir y venir espiritual. Lo mismo que alababan a Dios cuando cruzaban el mar, que le decían, nos has traído al desierto para hacernos morir. Sin embargo, vemos la importancia de un buen líder. Un buen líder, como Moisés, supo sobreponerse a todas esas cosas y conducir al pueblo a la tierra prometida. Un buen líder como Josué fue capaz de abrir el río Jordán e indicar cómo debía ser la ejecución de las órdenes que Dios había dado y cómo debían tomar la tierra. Un hombre que, viendo el futuro de la nación y adelantándose de alguna manera profética a lo que iba a acontecer en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, Josué dejó bien claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes elijan a quién sirvan, si a los Baales, si a los dioses de esta tierra, a quien en este momento están viendo como la paga de su mal es que nosotros vamos a tomar su heredad, vamos a tomar la tierra precisamente porque la tierra lo vomitó y Dios nos las ha dado a nosotros, no por nuestra fuerza, porque nosotros somos un pueblo insignificante. Precisamente deambularon por 40 años en el desierto por una razón. Ellos mandaron espías y estos espías vinieron 10 con un mensaje. Es un pueblo de gigantes. Si nosotros vencemos a ese pueblo, tiene que ser por un milagro de Dios. Es imposible que nosotros conquistemos a estas naciones. Y aquí más o menos se va introduciendo la idea, pero no se trata de ustedes. Se trata del Señor. Lo mismo está pasando en los tiempos de Jeremías. ¿Habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. ¿Por qué? Por la misma enseñanza que da el Señor Jesús. Las cosas que para el hombre parecen imposibles, para Dios son posibles. La conquista de la tierra prometida estaba a un paso de fe. Y solamente Josué y Caleb pudieron ver esa diferencia. La conquista del pueblo filisteo con mano de Israel en tiempos de Saúl estaba a un paso de fe. Pero el rey que la nación había escogido no podía ver con fe. Era un rey que era guiado por el ego y por cosas que no agradaban a Dios. Sin embargo, David pudo ver ese salto de fe. David pudo ver que para Dios era lo mismo vencer con muchos o con pocos. Y le dice, tú puedes venir a mí con todo tu armamento de guerra, mas yo voy a ti en el nombre del Señor a quien tú has ofendido. David sabía que él por sí mismo no podía vencer a Goliat, pero estaba confiado en que no era él. Precisamente el celo por los asuntos de Dios era quien le guiaba y es lo que le hace vencer. Sin embargo, después de Salomón, el reino se divide y se divide precisamente porque el hijo de Salomón no gobernaba bajo el temor de Dios y el reino le duró nada. Se dividen
Y como ya la nación en tiempo de Salomón funcionaba más por política que por temor a Dios, ya habían perdido su identidad. Y ya estaban dando los primeros pasos en convertirse en lo mismo que Dios había visto aborrecible en las naciones que estaban en Canaán antes de ellos. Cuando se pierde la mira, cuando una nación pierde la perspectiva de Dios, cuando una nación deja de mirar a Dios y empieza a ver a la política, empieza a ver a las estrategias, a las ayudas humanas, está dando los pasos al camino de la perdición. No hay otro fin para una nación que se refugia en su política, en su propia fuerza, que ser destruida. Solamente en Dios está la esperanza y la fuerza de las naciones. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo Dios ha bendecido a la civilización occidental. Y la civilización occidental ha sido un punto de inflexión, un punto diferente. Aquí nos gobernamos por la democracia. Quiero decir, en la civilización occidental se siguen las leyes de la democracia, se siguen las leyes del orden, y de alguna manera lo que ha hecho que prospere la civilización occidental es que casi siempre estuvieron marcados por el cristianismo. Estados Unidos fue fundado sobre los principios cristianos y se convirtió en una gran nación. Hoy en día se está apartando de Dios y está decayendo, y la fuerza de Estados Unidos está en la política. Y un país que se sostenga por mera política se queda sin alma, porque la fe es el alma de las naciones. Un hijo del demonio llamado Carlos Marx llegó a decir que la religión era el opio de los pueblos, la droga de las naciones. Por eso todo lo que ha venido de él está muerto, porque no tiene alma. Sin embargo, todas las naciones que se han aferrado a la fe en Dios han prosperado. Rusia no prosperó siendo la Unión Soviética. Al contrario, se moría, agonizaba, al punto tal que los Estados Unidos no tuvieron que destruirla, se cayeron solas. Porque una nación que pone como mira el ateísmo no puede prosperar, no puede. Al contrario, solamente le queda una horrenda expectación de juicio que ha de destruirlo. La ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que lo niegan, sobre aquellos que buscan refugio en ídolos, en lo que no tiene vida. Una nación sin Dios está muerta porque no tiene alma. Y es los primeros pasos que está dando la nación de Israel en tiempos de Salomón. Se aleja de Dios, se refugia en la política, y la nación del norte pone su capital en Samaria. Y empieza a ver que la fuerza de la nación política no es suficiente, porque la fuerza espiritual seguía en Jerusalén. El templo de Dios seguía en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Pusieron templos a ídolos. Dijeron, vamos a sustituir la presencia de Dios por ídolos. Más o menos lo que pasa en la civilización occidental hoy en día. Hoy en día, la civilización occidental, Europa, Estados Unidos y todos estos países que de entrada habían prosperado en base a que habían puesto a Dios en el centro, se están desmoronando. Por eso es que hoy se ve esperanza en hombres como Nayib Bukele, que ponen a su nación en manos de Dios. En hombres como Javier Milei, que parece un loco, pero ha decidido buscar al Dios de Israel y se ha refugiado en el judaísmo y ha mostrado respeto al cristianismo. En hombres como Donald Trump, que también ha puesto el cristianismo nuevamente en la conversación y ha parado la ideología de género. Me llama la atención, mi mamá está viviendo en Italia y se está viviendo algo en Italia. Ha llegado al poder Giorgia Meloni. Esta mujer, solamente su discurso político es: yo solamente soy una mujer, una madre cristiana. Y son los que están cambiando y son la esperanza de la civilización occidental. Estas personas que han dejado toda la mentira y el engaño que la izquierda y todos estos movimientos políticos han permeado, ideología de género, que han acabado con la civilización occidental. Dios ha levantado a estas personas, y no les estoy diciendo que estas personas sean genuinos cristianos, gente que viva una vida intachable. Para nada. No creo ni siquiera que Donald Trump sea una persona que pueda ser un ejemplo cristiano, para nada. Pero es respetuoso. Y Donald Trump, yo no sé si es cristiano, de hecho creo que no, pero ha sabido hacer algo muy bien. Él sabe que lo que hizo grande Estados Unidos fue la fe en Dios. Bukele sabe lo mismo, y todas las personas saben que cuando se refugian en Dios, los pueblos prosperan. Así que Dios es poderoso para restaurar a esta nación y a todas las demás naciones si se arrepienten
y buscan de Dios. ¿Saben por qué hablo esto? Porque hoy nuestra nación sabe que está celebrando a un ídolo. Y pretenden que venga prosperidad de parte de Dios. Y pretenden que algo mejore cuando no tienen ni que comer, cuando no tienen ni corriente y se refugian en un ídolo. Van a encontrar paz, van a encontrar gozo, van a encontrar lo que solamente Dios puede dar. Definitivamente no. Esta nación hoy en día se encuentra igual que Israel en los tiempos de Jeremías. Idéntico. Se encuentra igual, alejada de Dios. Y Dios sigue dando el mismo discurso. Si ustedes se arrepienten, yo tengo todavía el poder para restaurarlo y hacer una nación grande. Así que, ¿qué le toca a la iglesia de Cuba? Predicar el mensaje de arrepentimiento. Hoy, 4 de diciembre, Cuba se está reuniendo para celebrar un ídolo, para celebrar lo que ha hundido a las naciones. Un ídolo que proviene de África, el continente más sumido en la miseria, un continente que se ha aferrado tanto a la idolatría, como bien descienden de Can, han decidido aferrarse a la idolatría, y la idolatría les ha pasado factura porque fue profetizado por Noé. Le dice que iban a servir a sus hermanos, menos mal que para los descendientes de Can hay redención en Cristo. Aleluya. Y para los descendientes de Sem y Jafet, si no se arrepienten, aún la bendición que han recibido les será quitada. Y es lo que está pasando hoy en día. Cuba se está refugiando en un ídolo que los va a llevar al mismo camino que ha llevado a África, a la miseria y a la destrucción. Y no hay esperanza. No hay esperanza para una nación que haga esto. Sin embargo, poderoso es Dios para restaurar. Me encanta como cuando Dios tiene que jugar a su pueblo, lo hace. Hay quienes piensan que por ser parte del pacto, miren, cuando Jesús predicó a los judíos de su época, decían: simiente de Abraham somos. Y dice Jesús: si ustedes de verdad fueran la descendencia de Abraham, me escucharían. Pero como ustedes no son de Abraham, ustedes son de su padre el diablo, no me escuchan. Ustedes escuchan la voz de su padre. La nación de Israel decidió dejar de escuchar a Dios, puso su capital en Samaria, llenó la nación de ídolos y dijo: y ahora con la política y los ídolos vamos a prosperar. Eso pasó aproximadamente en el año 950 a.C. En el año 721, rey de Asiria arrasó con todo el reino del norte, después que Dios había dado casi 300 años de arrepentimiento a la nación. Pero la nación se volvía cada vez más a los ídolos y Dios mandaba profetas y le decía: arrepiéntense que hay redención para ustedes, hay perdón. Y la nación se refugiaba en los ídolos. Cada vez aborrecía más a Dios, desechaban a los profetas y se cumplió lo que nunca pensaron. Vino un reino y los destruyó. Pero como dicen algunos, no hay quien escarmiente por cabeza ajena. El reino del sur, el trono de David, había sido contaminado en el año en el que la nación del norte, por causa de la idolatría, estaba siendo arrasada hasta la simiente. En el reino del sur había un hombre llamado Isaías predicando: si ustedes no se arrepienten, les va a pasar igual que a los del norte. Si ustedes no se arrepienten, no los asirios, van a venir los caldeos, los babilonios. Así como tú le enseñaste todos los tesoros de la casa del Señor, Ezequías, a estos babilonios, ellos van a venir de aquí a un tiempo. Y quien tú pensaste que era tu amigo, para los que creen que se puede tener amistad con el mundo, los que tú pensaste que eran tu amigo solo vinieron para ver las bendiciones que Dios te había dado y van a tratar de tomarlas. Si tú no te aferras a Dios, tu mano no es suficiente para retener esas bendiciones. ¿Qué era lo que alejaba la mano de los caldeos y de los otros vecinos para que no robaran los bienes de Job en tiempo de Job? Satanás le dice al Señor: tú lo has rodeado de bienes y no hay quien le toque. Has puesto vallado de ángeles en derredor de Job. Quítale todo eso para que tú veas quién es verdaderamente Job. Y Dios quitó todo eso sabiendo lo que había puesto en Job y lo que había en el corazón de Job. Pero Dios se resistía a quitar la protección de Judá, del reino del sur, porque sabía también lo que había en ellos. Y sabía que lo que había en Israel era lo opuesto a lo que había en Job. Estas personas se habían alejado de Dios. Si Dios quitaba lo que secaba la bendición,
esta gente no iban a ser diferente a los carneos que habían sido expulsados de la tierra antes de Josué y Moisés. Y fue lo que pasó. Dios decidió en un momento determinado enviar a su siervo Isaías. Isaías predicó el mensaje. Isaías, en tiempos de sequía, vio la mano de Dios, porque lo que era imposible, resistir un asedio como el que ocurrió en tiempos de sequías, el ángel de Dios en una noche mató cientos de miles de enemigos. Algo que era imposible. Un ejército sumamente poderoso, Dios lo destruyó. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Pero por qué? Porque Isaías y el rey Ezequías clamaron a Dios con fe. Como había socorrido a Abraham, a Moisés, a Josué, también socorrió a Ezequías. Y también lo puede hacer con la iglesia de hoy. Lo puede hacer con nosotros en nuestro contexto. Pero después que muere Ezequías, viene un rey llamado Manasés, que este hombre, dice la palabra, que se esforzó en hacer lo malo ante los ojos de Dios, como ningún otro lo había hecho antes que él. Este hombre puso el centro de su reino en la rebeldía, en la obstinación, en la provocación a Dios. Tanto es que después Manasés se arrepiente y ni aún así Dios dice que es suficiente para perdonar lo que habían hecho. Manasés va a ser sapo, pero lo que él condujo a la población a la idolatría, ese daño, Dios no lo podía pasar por alto. ¿Qué pasó con Manasés? ¿Cómo empezó este hombre su reino? ¿Quién había sido el motor impulsor detrás de Ezequías para conducir a Judea hacia Dios? El profeta Isaías. ¿Qué dijo Manasés? Lo primero es quitarnos a este hombre del medio. Y mandó a que lo colgaran con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, amarrados. Cogieron una sierra en aquel momento era lo más parecido que a un serrucho que tenemos hoy, y lo empezaron con una sierra entre los pies, y el corte fue hasta matarlo. Aserraron a Isaías, lo mataron. Y de ahí se esforzó en llenar Jerusalén y toda Judea de ídolos. Y el Señor pasó 100 años mandando profetas, mandando mensajes: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hasta que llegó el momento en el que estamos situados ahora. Jeremías, un hombre que endechaba, lloraba sobre Jerusalén porque Dios le había permitido ver lo que venía sobre ella. Nada más que hay que leerse el libro de las Lamentaciones de Jeremías para ver cómo le dolía que su nación fuera a ser arrasada. Yo veo el cristianismo de hoy profetizando, viene para Cuba profetizando, y la iglesia enfocada en el gozo, en el júbilo. Y sí, tenemos que estar gozosos, Cristo nos ha hecho libres. Sin embargo, la iglesia de Cuba debiera proyectarse hoy como Jeremías, no como se está proyectando. La iglesia todo es programas. Cada vez que entro a Facebook veo programas de jóvenes en tal iglesia, una dinámica. La iglesia se ha ensimismado, se ha encerrado en ella. Está ajena a lo que le rodea. Y cuando la iglesia hace eso, deja de cumplir el mandamiento de Mateo 5, deja de ser la sal, porque la iglesia está llevada a ser iglesia en la comunidad, no dentro del templo. Por esa diferencia de lo que vivimos dentro del templo y lo que vivimos fuera, es que los cristianos de hoy no tienen la calidad de los cristianos de los años 90. ¿Por qué? Porque la iglesia de los 90 en Cuba se volteó hacia afuera y ganó. La iglesia de hoy se mira hacia adentro. ¿Qué puedo hacer para entretener a los jóvenes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No es malo tener estrategia, pero la iglesia, en los tiempos que está viviendo en Cuba, una nación que ha dado la espalda a Dios, una nación que está muerta espiritualmente y que lo único que busca es respirar a través del engaño que le dan los demonios y los ídolos, que ha desechado a Dios, que está alejada completamente de Dios, no debiera estar en estas cosas, no debiera usar la técnica del avestruz, que dicen que entierra la cabeza en el suelo para no ver el peligro, no debiera encerrarse en sí misma. La iglesia debiera proyectarse hacia afuera para llegar, para transformar,
Porque si nos cerramos en nosotros, no somos la sal, no somos la luz. Nadie, dice Jesús, nadie pone una luz debajo de una cama. Nadie esconde una luz, sino que la pone en un lugar donde alumbre a toda la casa. Sino, ¿qué sentido tiene tener una luz si no es para alumbrar y ver? Si la iglesia no es luz, no tiene sentido de ser, por lo menos desde el punto de vista del mandamiento de Mateo 28, de llevar el evangelio, de ser testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo cuando tenemos una proyección hacia afuera, hacia el mundo, a ganar el mundo. Y es lo que estaba pasando. El pueblo se ha refugiado en sí mismo y no quiere escuchar la voz de Dios. Saben que hoy en día es muy difícil que las iglesias se dé otro mensaje más allá de espera de Dios grandes cosas, confía en Él y Él hará. Sí, eso es verdad. Si tú confías en Dios, Él va a hacer. Pero solamente te está enfocando en ti, en la bendición que Dios te puede dar si tú tienes fe, en la bendición que vas a recibir como iglesia si tú crees en Cristo y te aferras a sus promesas. Pero ¿qué de la encomienda que nos dejó el Señor? Ya estamos tan cerrados en lo que Cristo puede hacer por nosotros que nos hemos olvidado de lo que nosotros podemos hacer para su reino. Y se olvida que el objetivo y el centro, lo único que el Señor nos mandó a nosotros, dice, miren, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Como decía Pablo, el Señor suplirá todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos pidió hacer? Lleven el mensaje. Y la iglesia de Cuba se proyecta más como los judíos del tiempo de Jesús. Nosotros somos simiente de Abraham, no tenemos que temer a más nada. La iglesia hoy dice, igual que aquellos judíos del siglo I, nosotros somos la descendencia de Jesucristo, no tenemos que temer a lo que va a venir en este mundo. ¿Y qué de la encomienda del Señor, del mandamiento? La iglesia de hoy debiera proyectarse como Jeremías. Y Jeremías lloraba por su nación. Jeremías fue encerrado por decir la verdad. ¿Ustedes creen que si Jeremías se hubiese callado el mensaje de Dios y solamente hubiese dicho, confíen en el Señor y van a ver cosas grandes, Dios es bueno, Dios los ama por ser su pueblo, lo hubiesen encerrado en una cisterna, le hubiesen hecho las persecuciones, lo hubieran querido matar? No lo hubieran hecho. A todo el mundo le gusta que le digan las bendiciones de Dios, pero Jeremías fue a la cisterna, fue encerrado precisamente por decir el mensaje que nadie quería oír. Saben, hay un predicador que cae muy mal a la gente, se llama Paul Washer. Les voy a decir una cosa, a mí me parece que es más que un buen predicador, es un profeta. Paul Washer está diciendo en Estados Unidos lo que nadie quiere escuchar. Viene a Latinoamérica y dice lo que nadie quiere escuchar. Y entonces la gente, como no tienen contra una vida cristiana como la que él lleva, que comentar, se ponen algunos a difamar, que si él tiene una doctrina rara, que si es predestinista, que si es calvinista, que si es esto, que si es lo otro. Paul Washer está dando un mensaje profético. Hay que arrepentirse. El cristianismo de hoy no tiene la calidad necesaria para agradar al Señor. Hemos menguado. Miren, Paul Washer, hablando de Cuba, ¿saben qué dijo en una ocasión? Que el cristianismo de Cuba es más genuino que el de Estados Unidos. Y que él dice, yo tengo miedo que cuando Cuba se abra al mundo, nosotros acabemos de desgraciarlo, cuando le enseñemos lo que tenemos nosotros como cristianismo. Imagínense cómo está el cristianismo en Estados Unidos, que este hombre de Dios dice que el cristianismo en Cuba es mejor. Ahora nosotros no estamos llamados a conformarnos. Que haya gente peor que nosotros, que haya más mediocridad que la que tenemos nosotros, no justifica la de nosotros. ¿Entienden? Que haya gente que lo esté haciendo peor, no, porque hay gente que lo están haciendo mejor. Y nosotros no tenemos que medirnos a quien lo está haciendo peor como un consuelo para seguir así. Nosotros tenemos que medirnos a quien lo está haciendo mejor, como un consuelo para ser mejor y agradar al Señor. Y me encanta la forma en la que él predica. Él está predicando el juicio de Dios. Porque en una sociedad como la de nosotros no nos podemos engañar. No podemos esperar. Decía Pablo, vamos a hacer males y esperamos que venga bien. De ninguna manera. No podemos hacer el mal y esperar que nos venga bien. Miren, en tiempos de Jesús había una mayoría
que escuchó a Jesús en el Sermón del Monte, una mayoría de judíos que le siguieron, una mayoría de judíos que le querían hacer rey, pero había una minoría que eran los líderes que influyeron para que lo crucificaran. Y ahí la minoría enmudeció a la mayoría. ¿Por qué? Porque esa mayoría había puesto en los puestos de liderazgo a gente que no tenía ningún temor de Dios. Tenemos que tener siempre cuidado con eso. Quienes nos identifican. Y hoy en día, ¿saben a qué me refiero? A quienes están siguiendo en redes sociales. En redes sociales hay miles de personas que están predicando, y cada vez que yo veo una página de esta de pastor no sé quién o evangelista no sé quién con millones de vistas y seguidores, pero bueno, este hombre tiene que tener una palabra de Dios. Y cuando veo te veo delante de las naciones, éxito. Esto es lo mismo que predicaban la mayoría de gente en el tiempo de Jeremías. Y cada vez que veo un video de Paul Washer o de otro de este estilo, es la gente arriba de él criticando. Lo mismo que pasa con Jeremías. Ahora nosotros tenemos que decir quién nos va a identificar a nosotros. Personas como Jeremías o personas como los que falsamente profetizaban bien y prosperidad. Y vuelvo al tema, nosotros tenemos que lograr ser mayoría. En este momento, Dios ve al pueblo de Cuba como un pueblo idólatra. ¿Y por qué? Si aquí hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre de Jesucristo. Porque esa iglesia es minoría. Y no es la minoría que identifica al pueblo, no es la minoría que es líder del pueblo, es la minoría que es oprimida. La iglesia es minoría. El pueblo de Cuba, lamentablemente, mayormente es idólatra. Y Dios ve a un pueblo como la suma de sus partes. Por eso es que en Estados Unidos todos son cristianos. No, pero la mayoría del pueblo lo es, a menos de palabras. A mí me maravilla como todos estos reggaetoneros que cantan obscenidades. Los reggaetoneros de Puerto Rico, cuando le dan un Grammy a cualquiera de ellos, primeramente agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que se ganó un Grammy por estar cantando a una mujer, muévete, muévete, perrea. No tiene sentido. Pero ¿por qué Dios bendice esas naciones? Porque todavía guardan un respeto al nombre del Señor. Y Dios ve la mayoría. Dice, bueno, el pueblo estadounidense, en su mayoría, respeta el Evangelio. Y como Dios tiende a la mayoría, ¿qué tiene que hacer la iglesia en Cuba? Dejar de ser minoría, sumar, multiplicar, no dejar que nos dividan. Miren, una nación que se está cayendo a pedazos, que está muerta espiritualmente y se están fajando todavía por si soy arminiano, si soy calvinista, si soy premilenial, si soy postmilenial, que si creo en un rapto secreto, que si creo en un rapto visible. Hermano, eso es una idiotez. Cristo, antes de ir a la cruz, Señor, te pido que sean uno para que el mundo pueda creer. Nunca vamos a multiplicar lo que somos si nosotros lo único que dentro de nosotros mismos está dividiendo. Yo me maravillo como la gente habla tanto de que no, porque la seguridad mete gente en las iglesias para dividirlo. La gente de la seguridad diciendo, si ustedes se dividen solos, ¿para qué yo voy a meter a gente de la contrainteligencia o de la seguridad del Estado? Si ustedes se dividen solos, ustedes no tienen unidad, ustedes nadie les tiene miedo. Únanse como en los 90 y ahí sí van a ver como lo que más le tienen miedo, ya voy a hablar en términos espirituales, el diablo y el mundo, es a una iglesia unida. Porque una iglesia unida no puede ser vencida. Jesús dijo que ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra una iglesia unida. Sin embargo, contra una iglesia dividida, ni el diablo se toma trabajo de hacer nada. Eso se cae solo, eso no se sostiene. Miren, en el tiempo de la iglesia primitiva se levantó uno de los mayores críticos del cristianismo llamado Celso. En tiempo de los padres de la iglesia estamos hablando de los discípulos de Cristo, los discípulos de los apóstoles. Y el crítico más grande que tuvo el cristianismo en aquel momento, Celso, dice, y está registrado para vergüenza de la iglesia, dice, no hay peor fiera que los cristianos cuando luchan contra sus hermanos por cuestiones de opiniones. Eso está pasando 100 años después de que Cristo haya dejado la tierra. Imagínense, viendo como el enemigo pudo ver que la mejor forma es dándole poder a los cristianos para que se dividan entre ellos.
haciéndote creer que tu opinión es la que es. La opinión mía no es que no piense igual que yo, no es, y yo voy a hacer una denominación para acá porque tú no crees igual que yo. Yo creo que la única división que Dios aprobó fue la de 1517 con Martín Lutero. Nos separamos porque ya esto sí no es cristianismo. Lo que tiene el catolicismo romano no tiene nada que ver con Cristo. Por eso nos separamos. Las divisiones, que si pentecostal, que si bautista, que si metodista, todas esas divisiones ya fueron injustificadas, mis hermanos. Y no estoy hablando mal contra ninguna denominación, ya estamos aquí, ya metimos la pata, ya estamos con el fango en el cuello. Ya ahora lo que nos queda es, ya están todas las divisiones. Bueno, ahora vamos a tratar de vivir como si esas divisiones no existieran. Vamos a tratar de que esas divisiones no existan. No en cuanto al movimiento de esta gente ahora que dicen que todas las denominaciones y los restauracionistas, las iglesias orgánicas, iglesias en casa, no, eso es otra fantasía más. Vamos a hacerlo en la práctica. Cuando yo conozco a una persona y me diga que es cristiano y yo no tenga que preguntarle de qué denominación tú eres, porque en base a lo que tú me respondas yo decido a qué nivel me voy a abrir contigo. Si soy pentecostal y tú eres bautista, ya, qué bueno, el Señor te bendiga. Ya, pero hasta ahí. Si es pentecostal, pero yo soy de la primera y él es de la asamblea, es posible que me hable un poco más y hablemos un poco más y lo tenga más cercano. Pero me voy a abrir bien si el otro es de la misma obra que yo. No. A ver, yo entiendo la pregunta de qué denominación eres por una razón. No me voy a decir que eres adventista, testigo de Jehová, cualquiera de estas sectas. En ese aspecto vale. Pero si tú me dices, oh, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, ya. Es mi hermano completamente. Completamente. Y de los temas que no estemos de acuerdo, nos reímos y nos respetamos. Entiendo lo que tú crees, no lo creo igual, pero eres mi hermano. Y esa división no va a quitar la comunión y la hermandad y la unidad. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo puedo tocar 4 notas ahí juntas, pero no es lo mismo juntas que en armonía. Cuando están en armonía, dan un sonido agradable, perfecto. Así tiene que ser la iglesia. Y es lo que estamos viendo. La nación creía que era imposible que vinieran los caldeos, la gente de Nabucodonosor, que eran sus aliados, a destruirlos a ellos. Y es lo que pasa en los tiempos de Jeremías. En una ocasión, fíjense si era dura la lucha de Jeremías, que en una ocasión él dice a Dios, Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre. Y después dice, pero si yo hago esto, estaría mintiendo. Imagínense ustedes, ¿a quién le gusta recibir golpes, ser encerrado en una cisterna llena de moho? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Y tú puedes ahora decir, no, yo resisto por amor a Cristo, todo lo soporto como Pablo. Pero en el momento de la aflicción no es igual. Pero si yo estoy predicando la verdad, si yo estoy haciendo todo lo que tú me has mandado, ¿por qué me pasa esto? Si se lee lo que le hacían la gente de los tiempos de Stalin a los cristianos, es terrible. Lo que le hacía Stalin a los cristianos es horrible. Yo tengo un libro que aquí está prohibido, pero yo tengo un libro escrito por una persona que sufrió los campos de concentración soviéticos. Se habla mucho de los campos de concentración nazis contra los judíos. Los socialistas soviéticos hicieron lo mismo con los cristianos. Acabaron. Y no vamos a seguir allá porque pudiéramos llegar a otro lugar. Pero es así. Y en ese momento que estás en la prueba, decir, yo no voy a hablar más en tu nombre, dice Jeremías. Yo no quiero seguir padeciendo por estar pronunciando tu palabra, Señor. Ya me cansé, no voy a hablar más en tu nombre y no quiero hablar más contigo. Pero sin embargo, después Jeremías dice, me seduciste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Y volvió a hablar. Hermano, Jeremías, por tal de predicarle, dio su vida porque fue hasta Egipto a seguir predicándole a los judíos que habían huido.
Oigan, muévanse, Dios es poderoso para construir la nación, solo tenemos que arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, Dios va a prosperar nuestras vidas. Dios es misericordioso. Yo sé lo que dijo a Manasés, de que él no iba a perdonar este pecado, pero yo estoy seguro que si nos arrepentimos, Dios es grande en misericordia. Ese es el mensaje de Jeremías. Destruyan todos los lugares altos, destruyan todos los ídolos, busquen a Dios de día y de noche, párense en las sendas antiguas y pregunten cuál es el camino del Señor y vayan por Él. Y ustedes van a ver si de verdad Dios les va a destruir o les va a bendecir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nos va a perdonar si le buscamos. Y es lo que estaba predicando Jeremías. ¿Saben lo que le llegaron a decir a estas personas? La palabra que tú estás dando del Señor, Jeremías, es buena, no es mala, pero no la queremos escuchar. ¿Saben lo que es eso? Tener el discernimiento suficiente para saber que estás oyendo y escuchando voz de Dios y decir, no me importa. Miren a qué punto puede llegar un pueblo solamente por creer que por ser el pueblo de Dios no le va a pasar nada. Y lo digo porque la iglesia es el reflejo de Israel. La iglesia piensa que como yo estoy seguro, yo estoy bajo la sangre y la cruz de Jesucristo, no me va a pasar nada. Como si no viviéramos aquí. Como si para nosotros hubiese pollo y pescado y carne y para el mundo no, para el impío no. A nosotros nos traen del cielo, vienen y nos traen los combos celestiales. Pasamos hambre igual que los demás. Y es lo que tenemos que ver. Llegado un momento, Jeremías dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y el contexto está en que le dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar. Miren, este algo difícil para mí tiene dos connotaciones. Una es, yo soy poderoso para traer al ejército de Nabucodonosor, el más poderoso de este momento, y arrasar tu tierra y reducirte a nada. Es en el contexto en el que está el texto. Pero también podemos interpretarlo a lo que quería llevar Jeremías al pueblo. Yo soy poderoso para detener al ejército de Nabucodonosor y para restaurar a esta nación. Y es la palabra que Dios nos da a nuestra vida hoy. Iglesia, Dios sigue siendo poderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Las cosas, como decía Jesús, las cosas que para nosotros son difíciles, para Dios son sencillas. Y las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios son posibles. Porque Dios no es como nosotros. Qué bueno que Dios no sea como nosotros, hermano. Vamos a agradecer de que Dios no es como nosotros. Vamos a confiar en que esta promesa es para la iglesia. Yo voy a publicar este tema que hemos dado en el grupo. Después, si pueda, compártelo. Quién sabe si Dios permita que a través de este mensaje, esta aplicación que vino espontánea, se nos dio el texto y de ahí salimos y dimos el mensaje del texto. Quién sabe si Dios lo quiere usar para unir a la iglesia y poder ver que nuestro sentir debe ser el de Jeremías. Nosotros debemos proyectarnos como Jeremías, sufriendo por nuestra nación que se muere. Nuestra nación se muere. Y nosotros tenemos que dar el mensaje de Jeremías, no el mensaje de los profetas de paz y prosperidad. No es paz y prosperidad. Si se arrepiente la nación de Cuba y busca a Cristo, entonces paz y prosperidad. Pero si persiste en idolatría y persiste en que cuando le ponen la corriente, como ahora le pusieron la corriente, es para adorar a los ídolos, no hay paz y prosperidad, hay destrucción y juicio. Tal vez cuando el mundo vea que nosotros mismos nos tomamos en serio lo que predicamos, entonces pueda creer. Dios les bendiga. Amén.